Estamos cantando bonito para Dios, hermanos, esta mañana. Y qué lindo es cantarle, qué lindo es glorificar su nombre, qué lindo es exaltarlo y qué lindo es decirle a Él que lo amamos con todo el corazón. Si me apagan esta luz, hermano. Esta mañana, mis queridos hermanos, como todos sabemos, las tragedias están ocurriendo en todas partes del mundo. Hay amenazas por todas partes. Esto no es nuevo, es algo que sucede todos los días. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de muchachos que son asesinados, madres que son maltratadas, padres o esposos golpeando a sus esposas, violencia doméstica en los hogares, con los cónyuges, con los hijos, violencia por todos lados. Y lo que pasó en San Bernardino esta semana y lo que pasó hace casi ya 3 semanas en Francia nos hace ver que ninguno de nosotros está exento de peligros. Andamos por las calles, andamos manejando en los freeways, andamos comprando, andamos trabajando, andamos haciendo tantas cosas y nadie está exento de situaciones peligrosas. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y a entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando decimos de que Dios tiene el control de todas las cosas, no estamos diciendo que Dios manipula al ser humano. No estamos diciendo que nosotros somos como robot y Dios nos maneja como con un control. Simplemente estamos tratando de decir que quien gobierna en los cielos y en la tierra es Dios. Y que Él es soberano sobre todas las cosas. Y si hay circunstancias que ocurren, como lo que sucedió en Francia, lo que sucedió en San Bernardino y lo que puede suceder en todo el mundo, es porque aún Dios permite estas cosas para darnos lecciones espirituales a cada uno de nosotros. Si Dios permite la tragedia, aunque filosóficamente esto el mundo no lo entiende, si Dios permite las tragedias y el dolor, es para que nosotros podamos evidenciar hasta qué punto estamos confiando en Dios. Porque el mejor medidor, el mejor termómetro que nosotros tenemos para medir nuestra fe y para medir nuestra confianza en Dios son las pruebas. Cuando vienen pruebas a nuestra vida, es cuando medimos cuán cerca estamos de Dios. Es cuando medimos cuánto estamos confiando en Dios. Cuando viene una crisis personal a nosotros, es cuando Dios está poniendo a prueba y en evidencia cuánto le creemos, cuánto confiamos en sus promesas, cuánto queremos estar más cerca de Dios. Dios nunca está de acuerdo con las tragedias. Dios aborrece el pecado, Dios aborrece el dolor, Dios aborrece la tragedia, Dios aborrece la miseria, Dios aborrece la pobreza, Dios aborrece la enfermedad. Sin embargo, esto es parte del mundo, es parte de la vida, pero Dios quiere sacar de esas cenizas, de esa tragedia, Dios quiere sacar bendiciones en nuestra vida cristiana. ¿Cuánta gente se ha convertido a Cristo a través de una tragedia? He escuchado testimonios de matrimonios que han estado a punto del divorcio, de personas que han estado a punto de quitarse la vida y de alguna manera alguien llegó con el mensaje del Evangelio y estas personas que intentaban quitarse la vida entregaron su vida al Señor y no se suicidaron. Otros que iban al divorcio entregaron su vida a Cristo y su matrimonio ahora es más unido que nunca porque Dios convierte las crisis en bendiciones. Dios no está de acuerdo en la tragedia. Dios aborrece lo que pasó en Francia y en San Bernardino. Dios aborrece la gente que mutila sus cuerpos y se suicida con esas bombas pegadas al cuerpo. Dios aborrece todo eso. Sin embargo, sigo diciendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Y yo quiero hablar esta mañana sobre cómo debemos confiar en Dios en tiempos difíciles. Que es lo que la Biblia nos dice de cómo debemos aprender a confiar día con día. Por eso mi tema esta mañana es: confía, Dios tiene el control. O en otras palabras,
permitamos que Dios tome el control de nuestra vida y el control de las circunstancias. Esto me lleva al Salmo capítulo 37, versículos 1 al versículo 7. Y vea cómo dice la palabra de Dios. Salmos capítulo 37, versículos 1 al versículo 7. Este salmo es muy precioso y habla del contraste de aquellos que son ricos y de aquellos que muchas veces sienten envidia al ver su pobreza, que contrasta con la riqueza de muchos. Pero el consejo está en el versículo 1, y aunque no es mi texto esta mañana el versículo 1, pero tiene mucho con aquellas personas que se impacientan al ver la prosperidad de otros, con aquellas personas que se sienten mal cuando ven que otros, sin tener el conocimiento de Dios, siguen prosperando y aparentemente todo les sale bien. Pero ¿qué dice Dios? Versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba, y aquí está el punto, a veces no nos damos cuenta que la gente que hace iniquidad, la gente que anda en malos pasos, la gente que anda maquinando asesinatos, que anda maquinando robos, violaciones, la gente que anda provocando maldad, que anda haciendo insultos, que esto y lo otro, se olvidan que la Biblia dice en el versículo 2, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Versículo 3, a partir de ahí en mi estudio esta mañana, versículo 3, porque como confía en Jehová y hace el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Lo que encontramos aquí son 4 cosas de cómo podemos aprender a confiar en Dios, de cómo entender que Dios tiene el control de nuestra vida y de cada situación que pasa en el mundo. Hay 4 cosas que yo veo acá que podemos aprender esta mañana. Y el primer punto está en el versículo 3, en donde la Biblia está diciendo, confía en Jehová, ¿y qué más dice? Y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. El primer punto es que la Biblia dice que para que permitamos que Dios tenga el control de nuestra vida, necesitamos entender que es imperativo aprender a confiar en Dios. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Mis queridos hermanos, cuando decimos que esto es imperativo, no es una opción. No es una opción decir, a ver si confío en Él, a ver si Dios me ayuda. Estoy orando para ver si Dios me responde. La Biblia dice en Hebreos que es necesario que los que creen en Dios, es necesario que se acerquen a Él, pero con fe. Porque sin fe es imposible a Dios. En otras palabras, cuando hablamos de que es imperativo, estamos diciendo que confiar es dependencia absoluta en la fidelidad de Dios. Confiar es saber con firmeza que algo que nosotros esperamos va a suceder, porque es lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11. Es como que si Dios dijera, confiar en mí es estar totalmente seguro de que tú vas a recibir lo que esperas. Es estar convencido de que algo que no existe, tú lo esperas aunque no lo puedas ver en el momento. Eso es confiar, eso es creer en el Señor. Por eso, mis queridos hermanos, debemos entender que si yo sigo confiando, sigo creyendo en el Señor, debo entender que Dios nunca cambia. Hermano Víctor, si le pueden quitar ese zumbidito, por favor. Muy bien, es entender que Dios nunca cambia. ¿Sabe qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 8? Hebreos 13, 8 dice que Dios o Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos.
cuando yo aprendo a confiar en la soberanía de Dios, y cuando yo comienzo a confiar en la inmutabilidad de Dios, que Dios nunca cambia, yo puedo entender que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Se acuerda que dije al principio? El mejor medidor para saber cuán cerca o cuánto creemos en Dios, hermanos, son las pruebas que vienen a nuestra vida. Ese es como ese termómetro que nos mide cuánta temperatura tenemos. Hermanos, cada día que pasa, cada circunstancia, cada crisis que viene a la vida, debemos entender que es el termómetro que mide mi fe. ¿Sabe qué significa confiar? Confiar es la idea en donde yo puedo depender de Dios como un niño depende de sus padres. Un niño recién nacido, ¿de quién depende? No puede depender de sí mismo. Un niño recién nacido necesita depender de su padre, de su madre, que lo bañen, que lo vistan. Un niño recién nacido hay que comenzarle a dar su leche, su biberón, hay que darle su tetera, su pacha, hay que, después de 3 meses o 6 meses, hay que darle ya un tibón. Bueno, todo va gradualmente, pero el niño va dependiendo. Y los que somos padres y hemos tenido un bebé, nos damos cuenta que ese niño inocente, esa criatura, nos necesita tanto que si lo abandonamos va a morir. Pero qué lindo es cuando los bebés van creciendo y van aprendiendo a confiar en nosotros. La confianza es un proceso de tiempo que se va ganando en una relación de hijos a padres y de padres a hijos. La confianza en Dios es un proceso de comunión y relación con Él. Entre más cerca estás con Dios, más aprendes a confiar en Dios. Entre más comunicación tiene un hijo con un padre, hay más cercanía, hay más acercamiento, hay más relación, hay más entendimiento, más comunicación. Lo mismo es con Dios. Cuando estamos más cerca de Dios, vamos conociéndolo más y vamos dependiendo más de Dios. Cuando los niños, por ejemplo, cuando están niños, son tan dependientes que nos miran a nosotros como el Superman. Nos miran como el hombre araña. Ay, papá, que ahí está. Y ahí va uno tirándose. Yo por mi hija me he tirado, hermano, del techo al suelo. Ella pensaba que yo era Superman cuando estaba pequeño, cuando ella estaba pequeña. Porque había una araña, ella se la lleva de esto que el otro. Pero una arañita en el baño. ¡Ah, papá! Y llego yo con mi capa ahí de Superman y todo. ¿Qué pasó, hija? Mira lo que está ahí. Una arañita, hermanos. Vengo yo, la agarro, me la pongo aquí. Porque cuando están pequeños somos sus héroes. Pero cuando ya ellos están grandes, ya no somos sus héroes, somos sus ogros. Porque cuando están pequeños dependen tanto de nosotros que para todo papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá. Y cuando llegan a una etapa de sus vidas en donde les entra la malicia, ¿ven la muchacha cuando les entra la malicia cómo caminan? Agachaditas. Cuando no tienen, es cierto, me acuerdo de Mirna, cuando no tienen. Cuando no tienen malicia, es verdad, caminen así hasta agachaditas. Hola, bonita. Hola, pastor. La pena, ¿me entienden? La pena. No, pero ya cuando viene la malicia, no, ya la ropa cambia, los tacones de este tamaño y no pueden ni caminar. Pero así son las cosas. Pero cuando están pequeños, nuestros hijos ¿cómo dependen? Porque confían en nosotros. ¿Sabe, hermano? Aprender a confiar en Dios es la experiencia más maravillosa que usted puede experimentar. Que cada día que pase podemos depender de Dios, depender de sus cuidados, depender de su provisión, depender de la economía, depender de que Dios va a proveer para mis alimentos, depender que Dios me va a proveer para el techo, para el abrigo, depender que Dios me va a sanar el cuerpo, que Dios me va a dar sanidad, depender
en momentos de crisis es la experiencia más maravillosa que usted puede experimentar como hijos de Dios. Saber que la mano de Dios está extendida sobre usted. Cuando los niños están pequeños, usted dígale a un niño, lánzate para acá. Y los niños, yo le aseguro, se lanzan porque ellos saben que usted los va a cachar y no los va a dejar caer. Los niños tienen una fe tan ciega en sus padres que creen tanto. Mire, aunque uno esté equivocado y aunque uno haya fallado, los niños son tan inocentes que te perdonan y te defienden, porque así son los niños. Es una fe ciega. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere de nosotros? Quiere que nuestra confianza sea absoluta en sus promesas. Y que tengamos la fe de un niño, que es una fe ciega, una fe que no sabe medir consecuencias, una fe en donde si le decimos al niño arrójate, el niño se arroja. Si le decimos al niño ven acá, el niño viene a nosotros. Es lo que Dios desea, que cuando Él nos hable, que cuando Él nos llama, que nosotros vengamos, acudamos a Él. Que cuando Dios nos dice lánzate, que yo estoy para sostenerte y cacharte, que nosotros nos lancemos. Pero ¿qué sucede? Somos demasiado intelectuales. Intelectualizamos tanto las cosas que comenzamos a usar nuestra propia matemática y nuestra propia lógica. Dios nos dice lánzate y nosotros ahí estamos viendo, wow, son 10 metros de altura. Me voy a quebrar un pie por jugar pelota, o me voy a quebrar un pie por lanzarme. Saben, hermanos, Dios lo que nos pide es una fe en donde nos lancemos con toda confianza al Señor. Y necesitamos aprender a confiar en Dios. ¿Qué es lo que dice el versículo 3? El versículo 3 nos está diciendo confía, confía en Él, confía en Él. Mis queridos hermanos, lo más importante es que Dios siempre nos provee. ¿Sabe qué hace Dios con nosotros? Dios nos marca el camino como Padre. Dios nos marca el camino, Dios nos marca dirección. ¿Qué hace usted como padre con sus hijos? ¿No es cierto que les damos seguridad, sentido, propósito, dirección, rumbo y significado? Eso es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Dios nos ha marcado el camino. Dios nos ha colocado en la dirección correcta. Dios nos brinda seguridad y significado. ¿Sabe qué nos brinda Dios? Nos brinda un mejor sentido para poder vivir. Dios nos llena de valor personal. Nos valora no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Somos sus hijos. Hermano, debemos aprender a confiar en el Señor, porque no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios aprende a confiar en su Dios. Así como yo como hijo confío en mi Padre, yo como hijo de Dios tengo que aprender a confiar en mi Padre, que es Dios, el cual nunca dejará que yo me caiga, porque Él me sostiene con su mano. Si Él me dice que yo me lance, me lanzo. Si Él me dice que venga, yo voy. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre y confío en el Señor. Y Dios nos dice esta mañana, confía en Él y Él hará. Lo único que tenemos que hacer es seguir confiando y confiando en Él. Solo tenemos que aprender a confiar y a someter nuestra vida en la gracia de Dios. ¿Sabe qué hay en la gracia de Dios? En la gracia de Dios hay fortaleza. En la gracia de Dios hay amor. Cuando usted confía en el amor de Dios, en la gracia de Dios, usted va a experimentar el poder para su vida. En Él hay perdón, en Él hay salvación. En la fortaleza de Dios hay esperanza. Cuando confiamos en Dios, encontramos respuestas a nuestras preguntas y a nuestros problemas. Solamente confía en Dios. En el Salmo capítulo 34, versículo 5, la Biblia dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. La Biblia también dice en el 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Versículo 17 del Salmo 34. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Jehová redime el alma de sus siervos. Miren, en el 34, 22 hay algo que me gusta tanto, en donde finaliza el Salmo 34 diciendo, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían.
No serán condenados cuantos en Él confían. Si confiamos en Dios día con día, la Biblia dice en el Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a nuestro Señor? Si confiamos en Él, dice la Biblia que vamos a permanecer para siempre. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La Biblia dice en el Salmo capítulo 9, versículo 10, tú, Dios mío, proteges a los maltratados y los libras de la angustia. Los que te conocen confían en ti, pues nunca los abandonas cuando te buscan. Si usted busca a Dios, téngalo por seguro que usted nunca será abandonado. La Biblia dice en Jeremías 17:7, vale más confiar en Dios que confiar en gente importante. Y Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Y sabe qué dijo Jesucristo? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis gozo. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y esa es palabra de Dios. Por esa razón, usted y yo debemos aprender a confiar día con día en Dios. Es imperativo que usted confíe en el Señor. Pero también algo interesante que encontramos en este salmo maravilloso, en el versículo 4, tenemos que entender que también es necesario deleitarse en el Señor. Para que Dios tenga control de mi vida, yo tengo que deleitarme en el Señor. Primero, hay que confiar. Confía en Él y Él hará. Punto número 2. La Biblia dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa deleitarse? Deleitarse es tener placer en el corazón. Es tener placer en nuestro espíritu. ¿Sabe qué significa deleitarse? Deleitarse significa que estás contento, regocijado en los sentidos. Tienes placer al saborear, cuando te recreas, eres como encantado, estás emocionado. Significa regocijarse en la presencia de Dios. Deleitarse significa alabarlo, significa bendecirlo. Por eso el Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los justos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero David había aprendido a deleitarse en el Señor. Hermano, en tu pobreza o en tu riqueza, aprende a deleitarte en el Señor. Cuando tengas vida o no tengas mucha vida, cuando tengas salud o tengas enfermedad, no importa, aprende a deleitarte en el Señor. Cuando te deleitas en el Señor, las pruebas pasan. Cuando te deleitas en el Señor, el dolor es menos fuerte en tu cuerpo. Cuando te deleitas en el Señor, es cierto, tienes problemas difíciles en tu vida, pero cuando te deleitas en el Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Pero tenemos que deleitarnos en el Señor, hermanos. Deleitarnos significa alabarle, significa glorificarle. Señor, no importa lo que yo estoy pasando, Señor, no importa la pobreza que tenga por hoy en mi vida, déjeme recordarle este principio: todo en la vida pasa, todo pasa. Lo único que permanece es la voluntad de Dios. De lo contrario, todo pasa. Un momento mal en tu vida, eso pasa. Una crisis nerviosa en tu cuerpo, en tu cerebro, una crisis económica, una mala relación con tus hijos, una mala relación con tu esposa, con tu esposo, una mala relación con tus vecinos, un problema en tu trabajo, una mala noticia o una buena noticia. Hermanos, todo pasa en la vida. Todo pasa. Y si todo pasa en la vida, ¿por qué no aprender a deleitarme en el Señor?
Una vez, la Biblia dice que Pablo y Silas estaban en una cárcel, en una ciudad llamada Filipos. Y en esa cárcel, en el libro de Hechos, dice la Biblia que a medianoche ellos estaban cantando y glorificando a Dios. Y dice la Biblia que ellos estaban deleitando en la alabanza con Dios. Y mientras ellos adoraban, mientras ellos alababan, mientras ellos glorificaban el nombre de Dios, dice la Biblia que vino un gran terremoto, pero ellos fueron librados. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Recuerda usted a estos tres personajes del Antiguo Testamento? Que dice la Biblia que fueron metidos a un horno de fuego. Y cuando supieron que eran cristianos hebreos, lo calentaron 3 veces más de lo normal. Pero cuando estaban dentro del horno, ¿qué hacía Sadrach, Mesach y Abednego? Dice la Biblia, bueno, probablemente yo me imagino que ellos estaban deleitando en las promesas de Dios. Me imagino que ellos estaban glorificando a Dios. No se estaban quejando. Oh, mira, Dios, han mandado 3 veces más a encender este horno. No estaban diciendo, ay, pero qué calor más sofocante, ya no vuelvo a ser hebreo, ya no vuelvo a ser judío, renuncio a mi raíz judía. No, renuncio a mi Yahvé, a mi Jehová. No, ellos no estaban diciendo, Dios, ¿por qué no matas a este rey Belsasar de una vez? ¿Por qué no matas a Nabucodonosor? ¿Por qué no destruyes a Babilonia? No, estaban dentro del horno y estaban deleitándose en Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Al día siguiente el rey comienza a ver por la ventana y ya no solo mira a Sadrach, Mesach y Abednego, ya no son 3, ahora son 4 los que están en el horno. Y dice la Biblia que el rey se sorprende y comienza a decir, pero ¿por qué son 4 si solo mandamos 3? Lo que no entendía el rey es que adentro estaba Jesucristo con ellos, es que ahí estaba el ángel de Jehová, es que ahí estaba el Señor en el horno. En medio del fuego, ahí estaban ellos. Y dice la Biblia que cuando Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno, su ropa ni siquiera salió a olor a humo. Las mujeres que cocinan, ¿sabe qué feo es abrazar a una mujer? Que huele así como entre aceite, cebolla, ajo. Y uno tiene que andar echando 7 espíritus por todos lados. Pero estos, hermanos, ni siquiera olor a humo. Porque Jesucristo había estado con ellos. Y esto significa que Dios nos puede sacar sin quemarnos del fuego. Por eso Isaías dice que aunque pasemos por el fuego no nos quemará. Y hablamos de las pruebas que pasan en la vida. Hermano, solo aprende a deleitarte en el Señor. Deleítate en su palabra, deleítate en la oración, deleítate cuando vengas a la iglesia, deleítate cuando vengas a hacer el aseo a la iglesia, cuando ponen el café, cuando sirven el pan, cuando hagamos cosas para la iglesia, para Dios. Deleitémonos en el Señor. Todo lo que tú hagas, hazlo deleitándote, porque lo haces para gloria y honra del Señor. Deleitémonos en el Señor. Aprende a deleitarte en el Señor. Que el Señor sea nuestro regocijo. La Biblia dice en el libro de los Salmos, dice la Biblia, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Miren, un tercer punto. Es importante encomendar nuestra vida a Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos ahí, nos levantamos y como que nada ha sucedido? Encomendar significa encargar a alguien alguna cosa. Encomendar significa yo te encargo esto para que lo hagas. Hace más de, ¿cuántos años tengo ya? 50, 38. Si nací en 1981, ¿cuántos tengo? 70. No, es mala matemática. Hace 40 años, más o menos, mi papá me encomendó algo. Porque encomendar significa confiar, delegar. Mi papá me dijo, si preparas un mensaje, te regalo un colón. Hace 40 años, un colón viene siendo ahora como 10 centavos de dólar. Entonces, yo agarré la cosa en serio. Preparé un mensaje y prediqué 8 minutos.
y prediqué sobre Romanos 3:23. Y como mi iglesia era de esas iglesias así, ¿me entiende? Mi papá de los pentecostales, así que pecadores, si no se arrepienten, se van al infierno. Y toda la congregación, amén, amén. Y tu suegra, si no se convierte, se va a ir al infierno. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Qué quieren que les diga? Se ríen los que no tienen suegra. Y Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabe qué? Mi papá me encomendó eso, me regaló un colón, y esos 8 minutos que yo prediqué hasta ese día, hasta el día de hoy, sigo predicando. Me encomendaron algo y yo lo hice. Si usted le encomienda su vida al Señor, Dios lo hará. Si usted le encomienda, Señor, te encomiendo mi camino, te encomiendo mi decisión, te encomiendo a la mujer con quien me voy a casar, te la encomiendo desde hoy, Dios lo hará. Señor, te encomiendo a mis hijos, Señor, te encomiendo mi trabajo, te encomiendo mi casa, te encomiendo la decisión que voy a tomar. Señor, te encomiendo el cambio de trabajo, el cambio de casa. Señor, te encomiendo mi familia, mis hijos, y Dios lo hará. Amén. Y por último, mis hermanos, porque no tengo más tiempo, hay que saber esperar en Dios. En el versículo 7 dice: guarda silencio y espera. Muchas veces no sabemos esperar en Dios. Qué impacientes somos, hermanos. Queremos que las cosas se hagan así. Déjenme decirle, tu tiempo no es el tiempo de Dios. Lo único que necesitamos entender es que Dios nunca llega antes ni llega después. Dios llega al tiempo necesario. Necesitamos saber esperar en el tiempo de Dios. Tengamos paciencia y al final veremos que Dios tiene el control de todas las cosas. Confía en Él y Él hará. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por todas tus bendiciones y gracias por tu gran amor. Gracias porque hasta aquí, Señor, nos bendices y nos ayudas. Te pido, Padre, que nos guardes y te suplico, Señor, que cada uno de nosotros pueda entender que solamente en ti podemos confiar, porque en ti hay seguridad, porque en ti hay propósitos, porque en ti hay perdón. Bendice las ofrendas y bendice nuestros diezmos, porque te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén.